Damas y caballeros, bienvenidos a The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. el cual es acerca de la economía en tiempos de pandemia. Para este podcast tenemos una invitada bastante especial. Ella es María Angélica Riaño, profesional en administración de empresas y tiene una especialización y una maestría en docencia universitaria. Bienvenida. Gracias Andrés y Joel, es un gusto estar hoy participando en su programa y motivo y es bastante halagador esta invitación y motivar a muchos chicos más a que inicien con estas experiencias y estos recursos que quizás acercan mucho más a nosotros la realidad que estamos viviendo. Para este podcast queremos empezar con una nota de la cadena de noticias DW Español. Esperamos que les guste el podcast y bienvenidos. Argentina ya se estaba tambaleando por la recesión, la alta inflación y la debilidad del peso. La suma del coronavirus es una mezcla explosiva. El índice bursátil Merval cae con fuerza. Se teme la disminución del comercio y el colapso del turismo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que América Latina está bajo amenaza. En la región de América Latina, que también es una región vulnerable, vemos una economía como la de Argentina, que se ha estado contrayendo como consecuencia de sus dificultades para pagar la deuda. Es una economía que nuevamente estará luchando como consecuencia de los efectos de esta crisis. Dionisio Romero, de Ecuador, ha exportado sus pitayas durante muchos años a China. Pero ahora ve caer en picada la demanda. Todo indica que este año no habrá ganancia. El precio anterior estábamos vendiendo a 2.50 el kilo. Ya, ahora están pagando a 80 centavos, a 1.20, 1.40, por ahí. Los exportadores, bueno, pagan ya. Lo están comprando como... Lo primero que dije, ¿cómo quiere para vender? Y uno como no quiere dejar que su fruta se pudra en la mata, la vende a cualquier precio. Y en Chile, el peso sufre la volatilidad ligada a la epidemia del coronavirus. Antes, la economía chilena ya se había resentido de la ola de protestas por la desigualdad y la injusticia social. La economía chilena está sostenida en gran medida por las exportaciones. Pero el coronavirus también ha golpeado su sector principal, el cobre. Y es que se desplomó la demanda en China, su mercado clave. Para comenzar con este podcast, yo creo que en nuestro recurso estábamos viendo un poco la pérdida de la economía en diferentes países latinoamericanos y según la Organización Mundial del Trabajo se han perdido 25 millones de empleos por culpa de la pandemia. Entonces, mucha gente subestima la pandemia, mucha gente dice que es una pequeña gripa, como el presidente Jair Bolsonaro, pero a nivel económico, ¿qué tan potente puede ser o qué tan malo puede llegar a ser el COVID? Entonces, no sé, Angélica, si quieras decirnos, ¿tú qué opinas sobre la crisis y tú qué opinas de cómo el COVID afecta a la economía, aparte de los empleos? Bien, desafortunadamente yo llamo todo lo que está pasando a nivel mundial como está pasando la tormenta perfecta. Veníamos con problemas desde inicio de año, finales de año, que las guerras que vimos entre Rusia y Arabia Saudita, dos grandes líderes del grupo OPEP, donde empezamos con un aumento generalizado en la producción de petróleo y que finalmente todo lo que está pasando en el mundo exterior afecta directamente a países como Colombia y en general a todos los países del mundo. Entonces, esos coletazos llegan finalmente hasta Latinoamérica y Colombia, desafortunadamente, por ser un país que depende en su gran mayoría de la producción y de los dineros que se recogen del petróleo y de demás commodities, desafortunadamente pues iniciamos un año muy difícil a mediados de marzo
sucede esto y llega esta pandemia y ningún país está preparado, ¿no? Desafortunadamente estamos en tiempos de cuarentena, vemos como muchas industrias se ven afectadas y quizás no encontramos una solución para salir de esta crisis, ¿no? Entonces, algunas de las soluciones que se podrían ver hoy, pero que están quizás lejos de verse, podrían ser diversificar hoy desde nuestro país. Algunas de las exportaciones ya vemos que depender solamente de commodities ya no es viable y que Colombia tiene mucho, mucho potencial para salir de estos commodities, para producir más productos, más servicios que ofrezcan valor agregado, que sean diferenciadores frente a todo lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, finalmente superar esta crisis nos va a llevar mucho, mucho, mucho tiempo, pero que una de las salidas que yo veo es principalmente diversificar exportaciones, buscar de pronto apoyo en la banca mundial y tratar de apoyar lo que más se pueda la industria nacional y tratar de exportar productos y servicios que tengan un diferenciador y lograr una recuperación lo más pronto que se pueda. Sí, de hecho, es muy cierto porque pues desgraciadamente Colombia ha basado su economía y la América Latina ha basado su economía en realidad a productos como los hidrocarburos y de las materias primas y no hemos logrado salir a empezar a producir diferentes tipos de productos para mantener una economía fija y no estamos mirando hacia el futuro que es qué problemas se pueden provocar. Por ejemplo, en América Latina tal vez nunca pensamos que iba a llegar a haber una pandemia que iba a parar toda la economía y pues obviamente que nosotros no íbamos a estar preparados para eso. Entonces, pues en ese caso yo creo que este es un punto de quiebre en donde esto le muestra al mundo que debemos cambiar nuestra manera, nuestro funcionamiento económico, porque si se vuelve a presentar otra calamidad de estas, pues podría ser terrible a nivel mundial, como está haciendo en este momento. Entonces, es un aprendizaje para la economía mundial, de cómo debemos empezar a cambiar los métodos que estamos utilizando actualmente, a avanzar a unos métodos que nos den una economía más estable y un seguro fijo a futuro. Asimismo, muchas empresas cometen, y creo que es lo que ha pasado a nivel mundial, que cometen el error de no tener dineros de reserva, ¿no? Fondos de emergencia. Entonces, de esta pandemia aprendemos todos y también lo podemos aplicar en nuestras familias. ¿Cómo es necesario un fondo de emergencias? Ninguna empresa a nivel mundial se imaginaba que sus ingresos iban a volverse cero. Y debido a que en el imaginario de estas empresas, pues nunca se vio este escenario, no tenían ningún plan para una recesión tan grande como esta. Hay varios expertos en economía que nos dicen que quizás esta crisis va a ser mucho más grande que la de 1929. Entonces, también es un llamado a tener fondos de emergencia para tiempos de crisis. Estamos en tiempos muy, muy difíciles, en tiempos de vacas flacas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de superar estos tiempos? Algo muy curioso que mencionan es sobre todo de los fondos, de préstamos. Y algo en la economía mundial que sucede es que los países pequeños como Colombia, que recientemente adquirió un préstamo bastante grande, es que cómo funcionan los préstamos es que se tienen que pagar a un largo plazo y con ciertos intereses. Muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no han terminado de pagar deudas que tienen desde hace muchos años. Y entonces ver que ahora se están endeudando mucho más para intentar salvar algunas cosas, salvar empresas, empleos, cosas así por el estilo, qué nos va a esperar en el futuro? Un futuro donde los países tercermundistas de este momento estén
más en quiebra, un país tercermundista, países tercermundistas que tengan muchas más deudas de las que ya tienen. Y entonces, acá la pregunta es, ¿realmente el COVID, el COVID es letal para los humanos como tal, ¿sí? Por eso se ponen medidas de precaución, cuarentena y todas estas cosas. Pero a nivel económico, a países como Brasil, donde el presidente dice, nuestra vida debe continuar, los empleos deben mantenerse, a nivel económico, ¿eso es bueno? Yo vi una noticia que para el caso de Colombia, para estas fechas ya se superó el nivel de endeudamiento de todo el año. Entonces, como tú decías, Mauricio, es bastante preocupante que hoy nuestro país ya haya superado su nivel de endeudamiento para este año, lo cual primero también es una alarma para el país, como que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces también es motivar, primero, las empresas hoy deben ser muy resilientes, como las empresas. Debemos diseñar procesos de creatividad y de innovación muy, muy fuertes para superar esta crisis. Si seguimos, como bien lo decíamos anteriormente, seguimos por el mismo camino de producir commodities, productos sin valor agregado, difícilmente vamos a salir de esta crisis. Entonces vemos como los países que son más ricos en todo el mundo son países donde se tienen los más altos niveles de patentes, de productos innovadores, de productos creativos, y no solo productos, también servicios. Nosotros los colombianos somos muy creativos y hemos salido adelante, pero quizás también por la falta de educación, no solamente la educación, una buena educación escolar, sino también una buena educación financiera, y hemos ido por el mismo camino de producir los mismos productos y finalmente eso no genera un crecimiento en la economía. Entonces, en tiempos de crisis se prueban a los mejores. Y yo creo que este es un llamado también para que intentemos motivar la creatividad y la innovación de muchos de los colombianos y tratar de salir adelante. No sé si vieron el caso de un señor que tenía una empresa de desechables para alimentos y bebidas y este señor dijo, no, yo tengo que salir adelante y es un pequeño ejemplo que él empezó a producir caretas de plástico con los mismos materiales y los mismos maquinarias que producía estos empaques para alimentos y bebidas. Entonces, es una pequeña muestra de toda la resiliencia que hay en nuestro país y de que sí se puede invertir en Colombia. Hace pocos días también leía que los inversionistas a nivel global están viendo con buenos ojos a Colombia. Aplaudo lo que ha hecho el actual gobierno, que actuó rápido a comparación de otros países de Latinoamérica, que afortunadamente, porque se tomaron esas decisiones a tiempo, o bueno, decisiones rápidas, hoy no tenemos unos niveles de contagios tan rápidos, pero que desafortunadamente como tenemos niveles de pobreza muy altos y también niveles de educación muy bajos, se juntó todo y hoy tenemos crisis. Bueno, de hecho, algo que mencionaste, María Angélica, y que me parece muy importante es cómo el gobierno, o sea, cómo nuestro país, a pesar de que tomó decisiones rápidas, no estaba preparado tampoco, por ejemplo, en los sistemas educativos. Vemos cómo le costó al país acoplarse a un sistema educativo nuevo que apareció de la noche a la mañana y que las instituciones educativas tenían que aplicar. A diferencia de los países desarrollados en donde donde ya este tipo de educación virtual ya se venía manejando, digamos que el golpe no fue tan fuerte. Entonces, pues en ese caso yo creo que todo esto que ha ocurrido con el coronavirus ha sido una enseñanza para nosotros los países latinoamericanos a que debemos de estar preparados para cualquier tipo de emergencia. Aparte de que pues en cualquier tipo de emergencia, obviamente por el simple hecho de pues, ser países que estamos en endeudamiento, en un gran endeudamiento, vamos a ser los que pues tengamos como los niveles de vida más bajos y los más precarios durante una situación como esta. Aparte de que, pues, como países
de América Latina vamos a ser los que el golpe va a ser más duro y mucho más en nuestra economía, como tú lo mencionabas, de que ya debemos dejar de depender de producir productos que no tienen ningún valor agregado. Y pues es una enseñanza para nosotros para cambiar ese sistema que tenemos. Sin embargo, también como tú lo dices, para cambiar el sistema primero se necesita mucho tiempo, se necesitan acciones rápidas pero a largo plazo y pues es necesario que se hagan, pero va a tomar su tiempo, obviamente. Y pues la recuperación económica se puede lograr, pero nos va a tardar siempre. Y, pues le quiero preguntar a nuestra invitada, que ella es docente, y yo le quiero preguntar que ella cuáles crees que son las medidas necesarias a raíz de la educación para poder en un futuro, en caso de tener una nueva pandemia, qué deberíamos tener como ciudadanos, ¿sí? Digamos, ahorros, educación financiera, educación de valores, a qué clase de educación y los colegios que deberían imponer para que en dado caso de otra pandemia la gente estuviera más preparada a nivel personal. Bien, Mauricio, esa pregunta es un poco complicada, pero pienso que es para una futura pandemia que ojalá no se llegue a dar, vemos cómo es necesario primero un tema de educación emocional, de inteligencia emocional, manejar las distintas emociones que trae un tiempo de crisis como esta en los niños no es igual que en los adultos. Entonces, principalmente los niños hoy extrañan sus amigos, sus juegos, su colegio, sus profesores, y que de un momento a otro lleguen a encerrarlos todo el tiempo, 24/7, en su casa, y que ya no va a poder ir a su colegio, sus rutinas han cambiado, todo ha cambiado y fue tan repentino y se hace vital, pues primero una educación en inteligencia emocional, también acompañada con los papás. Entonces ellos tampoco estaban preparados para asumir pues todos estos cambios de manera tan rápida. Entonces es importante también formar dentro de las escuelas de padres a los papás en un tema de inteligencia emocional con sus hijos. Eso por un lado. También es importante para los docentes. Muchos docentes no estábamos preparados para un cambio tan repentino, ¿no? Y ver cómo las nuevas tecnologías se hacen hoy tan indispensables. Entonces hay desde los coordinadores de colegios y dueños de colegios, pues es capacitar continuamente a todos los docentes en cuanto a herramientas de tecnología. Ahora, yo como docente siempre decíamos, no, yo estoy enseñando a nativos digitales, pero me he dado cuenta que mis nativos digitales son nativos digitales para el Facebook, para Instagram y para TikTok. No son nativos digitales para descargue el archivo adjunto, súbalo a Excel, súbalo a la plataforma. No son nativos digitales en ese aspecto, que finalmente pienso que es más importante, ¿no? Entonces, también una capacitación a cada uno de los estudiantes sobre realmente herramientas que favorezcan hoy sus procesos de educación. También se hace necesario una educación en cuanto a temas de bioseguridad y hoy cómo nos vamos a cuidar frente a este tipo de riesgos que tenemos presentes. Tenemos de pronto unos futuros modelos de alternancia en educación, pero que son finalmente desarrollados por personas que no están dentro de contextos escolares. Entonces, muchos docentes estamos hoy de pronto en contra de un proceso de alternancia sin las medidas de seguridad que son necesarias. Yo no le puedo decir a mis estudiantes que no abracen al otro compañerito después de no haberse visto en los últimos 6 meses. ¿Yo cómo voy a evitar eso? La emotividad de mis alumnos no la puedo evitar
Y hoy de pronto volver a las aulas puede ser muy riesgoso y los docentes no vamos a ser capaces de controlar todo esto. Entonces, desafortunadamente, lo que veo muy probable pase en la mayoría de los colegios es que todo este año terminemos de forma virtual, lo cual también desfavorece un poco los procesos de educación, porque ese contacto entre estudiante y maestro hace falta, ¿no? Hace falta y yo personalmente me considero desde un modelo de pedagogía social y de pedagogía constructivista, donde mis alumnos participan mucho y quizás los niveles de participación a través de medios digitales no están al mismo nivel de una educación presencial. Entonces, todos estos factores se deberían reevaluar en caso de un futuro, un tiempo de crisis como este, que la verdad espero no se vuelva a dar, pero que estamos aprendiendo y que si en caso tal de que nos toque volver a afrontarlo, creo que ya estaremos preparados para asumir ese reto con la altura que se debe. Bueno, ya para empezar a cerrar, también es muy importante mencionar que, digamos, la economía para las instituciones privadas en este tiempo, pues es un tema grave porque, pues, aparte que los estudiantes no han podido asistir, eh, obviamente lo que demandan los gastos de un colegio son muchos y muchos de estos se han declarado en bancarrota, pues gracias a que los pagos no se han podido hacer. Es decir, a lo que me quiero referir a esto es que en el sistema, en todos los sistemas, tanto en el educativo, que es muy importante, vemos cómo este tema afecta terriblemente tanto a las personas que, digamos, en este caso, las dueñas de las instituciones, como a los estudiantes, porque puede haber estudiantes que pues ya no están recibiendo, como tú lo mencionabas, el nivel educativo que se necesita, pues porque es muy diferente a nivel educativo presencial a uno virtual, y que las instituciones también están sufriendo pues por sus fallas económicas, aparte de que tal vez no han podido ni siquiera pagar los sueldos completos a muchos de sus docentes, y pues que han incrementado sus deudas. También me parece muy importante recalcar que eh, este tema del COVID es muy controversial con respecto al sistema educativo. Entonces, pues es algo en lo que se debe mejorar, sí. Y pues ya lo hemos mencionado en un anterior podcast, la educación virtual pues no es lo mismo porque pues un principio para un colegio, el principio para un colegio no es solamente tener un aprendizaje intelectual, sino es la convivencia entre las personas. Entonces es algo que se está limitando de una manera abrupta. Y es algo que desgraciadamente es en lo que se debe empezar a pensar que puede volver a ocurrir y tenemos que, como ya lo mencionaba, estar muy preparados y empezar a manejar nuevos planes de contingencia para estas nuevas situaciones. Y bueno, yo creo que tal vez no debemos hablar tanto de números, ¿no? Porque al fin y al cabo detrás de esos números hay personas que sufren, hay personas que tienen desesperación, hay personas que necesitan mucha más ayuda y que nosotros solo porque un número nos los oculta no podemos saber realmente qué está pasando. Y lo que nos diferencia de otros animales es que nosotros podemos pensar y, y lo que nosotros debemos pensar más allá de tener poder, más allá de tener dinero, debemos pensar en nuestro compañero, debemos pensar en que esa persona tal vez está pasando un momento difícil y tenemos sobre todo en estas situaciones unirnos e intentar sacar adelante ya sea la economía de una ciudad, ya sea la economía de un barrio o ya sea la economía del país. Y muchas veces todo esto puede sonar utópico, ¿no? De que tal cosa y que hay que cambiar tal otra cosa y que sí se puede, pero con un poco de razonamiento, un poco de unidad y, y un poco de solidaridad podemos lograr muchas más cosas, podemos vencer una pandemia y yo creo que ese es el mensaje, que no pensemos solo en los números, que no pensemos solo en aquel cero que está ahí, no pensemos solo en aquel uno que está ahí,
porque ese aquel uno, ese aquel dos, ese aquel tres, es una familia, es una persona, y nosotros tenemos que ser humanos. No sé, María Angélica, si quieres agregar algo. Sí, Colombia ha demostrado ser un país muy resiliente y yo sé que vamos a salir muy bien librados de esto, que desafortunadamente va a ser a largo plazo, pero es un llamado a que todos hoy pongamos nuestro granito de arena desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras funciones como ciudadanos y adelante. Es un camino que estamos empezando y ayudemos a las personas que están a nuestro lado. Si tenemos amigos que de pronto tienen empresa, que están empezando sus negocios, ayudémoslos y tratemos de ser lo más resilientes, positivos y tener la mejor actitud frente a los distintos retos que nos presentan hoy. Usted como estudiante hoy ponga su mejor actitud frente a sus clases. Usted hoy como empleado ponga lo mejor de usted para sacar adelante esa empresa. O usted hoy como hijo tenga en cuenta que sus papás están preocupados por usted, pero usted cómo le va a ayudar a reducir de pronto toda esa presión que tiene él encima. Entonces, es un llamado también a unirnos en tiempos de crisis y seguramente saldremos muy bien librados. Y es una invitación a que nos ayudemos y seamos, como tú lo decías, Mauricio, solidarios con los demás. Entonces, damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Para esos padres, eduquen un poco más a sus hijos. Para esos estudiantes, sean respetuosos con sus profesores principalmente, porque en estos tiempos no necesitamos peleas, en estos tiempos no necesitamos insultos entre nosotros. En este tiempo lo que más necesitamos es la unión de una sociedad. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co, en Twitter como tpodcasters y yo soy Mauricio Tolosa y en Instagram me encuentran como Andrés M3006 y en Twitter como Andrés T3006. Y yo soy Joel Grimaldos, me pueden encontrar en Instagram como @JoelGrimaldosValero y en Twitter como @JGrimaldo07. Muchas gracias.